En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés para recibir allá los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. Los vamos a recorrer de la mano del Catecismo en los 505 números que nos propone para estudiarlos. El día de hoy estamos en el metro número 184. Estamos también en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 15 números al tema que tiene como título A Él solo darás culto. Ofrecer sacrificios a Dios en señal de adoración y de gratitud. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2099. Como preámbulo, antes de continuar con este número, es importante, queridos amigos, que recordemos que hablar del sacrificio hoy día, en nuestro contexto cultural, en nuestra generación, resulta muy valiente, porque es una palabra que ya la gente no quiere escuchar. Es una palabra que resulta contracultural. Hablar de sacrificio es como remar en contra de la corriente. Nuestra cultura ha hecho una idolatría del bienestar y ha hecho una condenación del sacrificio. Nosotros hemos hecho una idolatría de la calidad de vida, de la autocomplacencia, del no negarnos nada, de lo que por ahí en la calle se escucha, date un gustito. Y esto ha sido algo que ha penetrado toda la sociedad, desde la riqueza hasta la pobreza, en las redes sociales, en los anuncios publicitarios, en los anuncios, en los periódicos. Se nos ha vendido este bienestar, esta autocomplacencia, este no negarse nada como algo virtuoso. Los que trabajan en publicidad intentan jugar un poco con las pasiones del hombre, para desde esos resortes, desde esos lugares, incitar a las personas para que puedan consumir, a darse todo tipo de gustitos, ¿no? Una pasión muy evidente que se usa en esta publicidad, por ejemplo, es la pasión de la sensualidad. Nosotros estamos en una generación que es no erótica, es hipererótica. Fíjense un dato impresionante, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, por ejemplo, los europeos, ellos volvieron a un carácter muy austero porque la pobreza y la miseria en la que quedaron después de la guerra fue algo catastrófico. Y después de la guerra, ¿qué hicieron los publicistas para romper ese carácter austero donde con un pedacito de pan limpiaban el plato de la sopa o de lo que se estaban comiendo para hasta el último momento raspar lo que quedaba en el plato, ¿no?
¿qué hicieron para romper ese carácter austero y favorecer el consumismo? Lo primero que hicieron fue atacar el sentido del pudor, desnudar a todos. Cuando el hombre actúa, no desde la razón o desde el criterio de necesidad, sino que se mueve es por sueños, por ensoñaciones, eso inmediatamente lo proyecta a un consumismo innecesario. Fíjense, a crear necesidades donde no las hay, a necesitar lo que consume en vez de consumir lo que necesita. Y esa es nuestra sociedad. Nosotros vivimos necesitando lo que consumimos en vez de consumir lo que necesitamos. Por eso no son 10 pares de zapatos, sino 20. Por eso las casas no tienen un closet, sino 7 closets, de los cuales no abrimos sino una vez al año. Y están llenos de cosas que nunca utilizamos. Por eso nuestros garages no son para meter los carros, sino para meter todo lo que no necesitamos y que compramos. Si no, haga la prueba. Vaya en su casa y mire cómo está su garage. En medio de eso, la iglesia se presenta frente a esta sociedad de consumo y presenta que a Dios se le ama a través del sacrificio. Y por eso es que rechina tanto la voz de la iglesia. Sacrificio, penitencia, abnegación, mortificación, privación voluntaria. Son puras palabras que van totalmente en contra de nuestra cultura. Y la iglesia quiere plantear este sacrificio como una expresión del amor a Dios, esa penitencia en nuestra vida como una expresión del amor a Dios. Nosotros estamos ya en una cultura, en una generación que es muy blandita. Nos hemos acostumbrado a no negarnos nada, y entonces cuando viene algo a pedirnos un poco de sacrificio, tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque ese sacrificio, esa abnegación, esa mortificación, esa privación voluntaria de algo que me gusta, viene a romper con todo la cultura. Imagínese lo difícil que es predicar así. Donde, por ejemplo, la oración, en vez de tomarla como ese momento de encuentro con Dios, la hemos convertido en un momento como una especie de recurso de paz interior, ¿no? Por eso llama tanto la atención todo esto de llega a tu paz interior, ¿no? Reza mejor. Pero incluso así, vamos buscando terapias de paz interior. Y está bien, en cierta manera, que el hombre busque estar en paz. Pero no se puede llegar allá si no hay un sacrificio. Hablar del sacrificio es algo muy difícil en nuestra cultura de hoy, como cuando Jesús predicó aquel discurso de la Eucaristía. ¿Se acuerdan? Quien no coma mi carne y no beba mi sangre. Algunos se escandalizaron y comenzaron a marcharse. ¿Por qué la iglesia muchas veces predica y la gente se marcha? Porque su predicación es muy dura a sus oídos. Porque yo quiero es algo que no me implique sacrificio. Yo quiero un Jesús, pero a mi medida, que no me diga que me tengo que sacrificar. Yo quiero un Jesús que me diga que con el consumismo de vida que llevo estoy bien.
Yo quiero un Jesús que me diga que con el estilo de vida que llevo estoy bien. Yo quiero un Jesús que me diga que me voy a salvar haciendo lo que me da la gana. Entonces ese sí es el que quiero. Pero cuando se predica algo que no quiero escuchar, me escandalizo y me voy. Por eso el Evangelio lo dice muy interesante. Algunos comenzaron a marcharse. También le pasó a San Pablo cuando predicó la resurrección de los muertos en el Areópago de Atenas. Acuérdense que los griegos creían en la inmortalidad, pero no en la resurrección. Y entonces le dicen a Pablo, de eso ya te escucharemos otro día. Hoy no queremos escuchar eso hoy. Hay ciertos valores que predicados en ciertos momentos culturales, uno corre el peligro de quedarse solo. Por eso hoy día se puede la iglesia pensar en la iglesia que tenemos el peligro de quedarnos solos. Pues, ¿qué importa? Por eso en sus grupos, en sus parroquias, no tengan miedo cuando la gente le dice, cambiemos todo esto porque si no la gente se va. Pues que se vayan todos. Uno corre el peligro de quedarse solo cuando predica la verdad de Jesucristo. Algunos comenzaron a marcharse, pues que se vayan. Nosotros tenemos que ser fieles, porque si el Evangelio lo despojamos del sacrificio, si la espiritualidad católica la despojamos de la mortificación, de la penitencia, entonces nosotros nunca entenderemos quién era Jesús. Por eso, al final tendrá que decirnos Jesucristo, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios, tú no entiendes nada. Si sigo pensando en la comodidad, en lo que me gusta, en la sensualidad, en el poco sacrificio, tú piensas como los hombres, tú no piensas como Dios. Por eso, en este primer mandamiento, en este solo a Él darás culto, una manera de dar culto a Dios es la adoración. Y otra esta, el sacrificio. Es importante, es fundamental el sacrificio para entender el espíritu que nos quiere enseñar el Evangelio. Es importante el sacrificio para poder expresar nuestro amor a Dios, que nuestro amor a Dios no sea solamente teórico, que sea práctico. ¿Por qué? ¿Qué amor es ese que no se sacrifica por nada? ¿Qué tipo de amor es? Si nosotros no asumimos el sacrificio como un valor de vida, es muy posible que lleguemos a convertir la palabra amor en algo meramente romántico, sensible, teórico, pero no práctico. ¿Qué es ese amor que corre a la primera? ¿Qué es ese amor que con el primer revés abandona? Eso no es amor. Eso es romanticismo, eso es sensibilidad, pero amor no es. El amor, para que supere ese concepto romántico, sensible de los novios de 2 semanas, tiene que estar unido a la capacidad de expresión en el sacrificio, en la renuncia de uno mismo. De lo contrario, no es amor. La palabra amor es capaz de expresar siempre un acto heroico, así como lo hizo San Maximiliano Kolbe en el campo de concentración nazi, entregando su vida por otro preso. Eso es amor.
Es la capacidad de renunciar a mi egoísmo, a la búsqueda de mi placer y de mi gusto. Como cuando tu mamá, por 18 años, se levantó a las 5 de la mañana para que tú pudieras llegar a las 6:30 a la escuela. Ella se pudo haber quedado en la cama descansando, pero no lo hizo porque te ama. Y nada, absolutamente nada se le proponía mejor que quedarse durmiendo, pero renunció a su placer de dormir por ti. Eso es amor. Por eso, para rescatar la palabra amor de esa concepción meramente romántica, sensible, nosotros, queridos amigos, tenemos que darle un canal de expresión al amor y es el sacrificio. Es la renuncia a nosotros mismos. Entendiendo esto, nos presenta el Catecismo el número 2099 que dice: es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Verdadero sacrificio es toda obra que se hace con un fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices. Es una cita preciosísima que se extrae del libro de Civitate Dei de San Agustín. Nos dice que el sacrificio es señal de adoración, de súplica, de gratitud y de comunión. Qué profundidad esta, la que nos regala el catecismo, queridos amigos. Adoración, súplica, gratitud y comunión. El sacrificio es señal de adoración. Es evidente. Yo renuncio a algo en pro de manifestar mi amor, mi sumisión, mi adhesión a la soberanía de Dios, a la majestad de Dios. Yo renuncio, yo me sacrifico para dar majestad a Dios. Cuando nosotros somos capaces de negarnos a nosotros mismos, lo hago siempre en pro de un valor superior. Porque entiendo que mi deseo, mi voluntad, no es el valor supremo, que hay algo que es superior. Como el sacrificio de esa mamá levantándose todos los días a las 5 de la mañana para que su hijo pudiera ir a la escuela. El bien mayor era que su hijo fuera un profesional. La renuncia a su placer de dormir era mucho más baja que el valor superior. Cuando hago un sacrificio, es importante el reconocer la majestad de Dios. Adoro desde mi pequeñez, en ese sacrificio, la grandeza de Dios. La adoración no debe de traducirse únicamente en lo que es, digamos, los gestos litúrgicos. También hay un lenguaje corporal en ese momento de la adoración. Nosotros cuando rezamos, cuando adoramos, lo hacemos con el cuerpo entero. Arrodillarnos, postrarnos ante el Santísimo, quitarse el sombrero cuando se pasa enfrente de la iglesia, cosas de esas. Lo hago con mi cuerpo entero. Y todo eso sería muy incompleto si se quedara solamente a un nivel de signos litúrgicos que no llegaran a las realidades de nuestra vida, a hacer gestos de adoración concretos. Por eso, para adorar a Dios, se necesita que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Para poder reconocer la majestad de Dios, necesito desposeerme de mí mismo.
Lo que dice el Evangelio, ¿no? No podéis servir a dos señores. ¿Y sabe cuál es nuestro Señor, el más duro de todos? Mi ego. Mi ego es ese otro Señor con el que Dios compite. Por tanto, el que no renuncia a su ego no puede reconocer a Cristo como el Señor de su vida. No puede reconocer la majestad de Dios. Por tanto, el que no se sacrifica, en este caso el que no sacrifica su ego, no adora bien. El lenguaje litúrgico de la adoración tiene que ir en consonancia con nuestro sacrificio. ¿Y cómo yo reflejo mi sacrificio? En las diferentes renuncias que voy haciendo en mi vida por amor al Señor. Esto es muy hermoso, porque también el sacrificio es una señal de gratitud. Y eso es bastante claro, queridos amigos. El hecho de que yo sea una persona agradecida me lleva a expresarlo en signos concretos de la renuncia de muchas cosas que eran importantes para mí. Cuando alguien quiere expresar un agradecimiento, entiende que tiene que hacer un signo que sea relevante. Tengo que hacer un regalo especial, algo que me cueste. Si no, eso no es un agradecimiento. Porque los regalos que pueden ser muy bonitos, pero que para el que los hace no le cuesta nada, como, como aquel que regala lo que le regalan, ¿no? O que regala lo que sobra. Pues eso no tiene ningún valor. Eso al final no sirve. En este caso, la gratitud está expresada muy, pero muy pobremente. Pero aquel que regala, aquello que la otra persona quiere, que la otra persona a lo mejor necesita, que la otra persona va a gozar, el que ha ido a la fiesta de ese cumpleaños habiendo renunciado, por ejemplo, a un compromiso importante que tenía y lo renunció para poder estar presente ahí, ese regalo de su presencia implicó un gran sacrificio y por eso tiene un gran valor. Estás aquí. Imagínense ustedes cuando esos papás que se mantienen muy ocupados, que ni siquiera a la graduación de sus hijos pueden ir, ¿no? Pues no, renuncio a a esa reunión que tenía, a ese compromiso o a esa salida, lo que sea, porque tengo que estar en este momento concreto de la vida de mi hijo. Papi, tu presencia aquí es el mejor regalo que he podido recibir. Qué cosa tan bonita. Otro puede comprar un regalo y mandarlo por correo. Este es tu regalo de graduación, pero yo te quería a ti. Yo te necesitaba a ti. No que me mandaras un regalo por correo frío. Ese sacrificio de estar ahí expresaba el amor. Apliquemos esto mismo al Señor. Si yo quiero expresarle una gratitud sincera y contundente a Dios, el sacrificio, la renuncia, será un camino necesario para yo poder expresar esa gratitud. Si no renuncio a nada para expresar el amor, al final no sabemos si estamos valorando ese don de Dios. Porque en teoría podemos decir que sí, con la boca podemos decir todos los días, ¿no? Te doy gracias, Señor, por todo. Eso lo decimos todos los días de boca. Pero ¿saben cuál es la señal? El sacrificio, no la boca.
Esto tiene que ser una reflexión en el primer mandamiento. Yo quiero apoyar mi petición de gratitud y la quiero apoyar con sacrificio. Yo quiero expresar ante el Señor mi deseo firme de Él y lo hago con sacrificio. Le pido al Señor, le expreso, no solo con mi palabra, sino también con mi sacrificio. Por eso decíamos hace un momento, el hombre cuando reza, reza con el cuerpo entero, con la vida entera, no solo con una fórmula que sale de sus labios. Fíjense, una experiencia que he tenido muchas veces en mi vida cuando voy a uno de los santuarios con nuestros grupos. Fátima, Guadalupe, Medjugorje, Lourdes, cualquiera. Por ejemplo, en Fátima, cuando uno se acerca a la capelina de la Virgen, uno ve cómo las personas vienen bajando de rodillas en esa plazoleta enorme. Y a uno, ante la mentalidad moderna, le llama mucho la atención que una persona pueda estar de rodillas 1 kilómetro, haciendo un sacrificio de su cuerpo. La rodilla sangrando. Los que no están de rodillas están diciendo, mira este fanático, se está haciendo daño, va a perder la salud y cosas así, ¿no? Porque nosotros, los que no hemos sido capaces de arrodillarnos ahí, hemos perdido, hemos olvidado el espíritu de penitencia. Y es impresionante en Santa María de Guadalupe ver en el santuario cómo van llegando ancianas de 80 años de rodillas, sangrando ahí a los pies de Santa María de Guadalupe, ofreciendo ese sacrificio por un hijo que está en las drogas, que el otro que está en la cárcel, el otro que está en un problema en su matrimonio, el otro. Y son capaces de sacrificar su salud, su cuerpo, el dolor. Esas señoras, esos señores, no rezan de boca. Sus rezos van unidos a su oración, a su sacrificio. Por eso decimos, el hombre no reza solo de boca, reza con su cuerpo entero. Acompañar nuestra súplica con un signo de sacrificio. Eso forma parte de la más antigua tradición cristiana católica. Oración, ayuno, limosna. Todo eso tiene que ir junto, porque nosotros los católicos cuando rezamos, rezamos con el cuerpo entero. Esos son los 3 consejos que la Iglesia nos da en el tiempo de Cuaresma. Oración, ayuno, limosna, el cuerpo entero. Porque una oración que no va acompañada de ayuno y que no va acompañada de limosna es sola una cosa exterior. Es solo una cosa exterior. La petición a Dios me debe de comprometer a mí. Por eso hago un sacrificio. Por eso hago un ayuno. Y por eso doy una limosna, porque me compromete con los demás. Hacer una caridad con mi prójimo. Dice que sabiduría la de la Iglesia. Oración, ayuno, limosna. Todo el hombre está comprometido. De esa forma, mi súplica, mi oración, unida al sacrificio y unida a la limosna, moverá el corazón de Dios. Alguno podría pensar que a veces hay ciertas como desviaciones, ¿no? Que puede plantear unas relaciones con Dios un poco malsanas. Pero no es así. ¿Sí? Eso no es así. Esto tiene que ir unido todo a nuestra vida. Todo unido. El hombre entero. El hombre en su totalidad.
por dentro y por fuera. ¡Qué expresión tan hermosa! Nosotros decimos, si Dios me concede un trabajo, iré a misa 15 días seguidos, ¿no? Hay veces tenemos esta relación malsana con Dios. ¿Y si no te los concede? ¿Qué? ¿No vas a ir a la misa? ¿O es que acaso tú crees que ir a misa es un favor que tú le haces a Dios? Hay que corregir un poco toda esta quizás voluntad malsana de negociar con Dios nuestros sacrificios, como queriendo sacar de ellos un fruto para nosotros, personal, un gane personal. Todo hay que purificarlo. Penitencia, sacrificio, abnegación, súplica, oración, para que no sea meramente algo externo, algo teórico. Por tanto, queridos amigos, el sacrificio bien hecho es una disposición de la voluntad para negarse a sí misma, para buscar mejor lo que Dios quiere. Y luego el sacrificio me lleva a la comunión. Qué cosa más hermosa. Me uno en mí a la voluntad de Dios. Me uno en mi voluntad a Dios, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras y durante el tiempo que tú lo quieras. Esa oración que hacía el Papa Clemente XI. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú lo quieras y durante el tiempo que lo quieras. Que yo pueda caer en cuenta que estoy en comunión con Él. Qué cosa más hermosa. No es cuando yo quiera. No es lo que yo quiera. Y no es el tiempo que yo lo quiera. Es lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras y durante el tiempo que tú lo quieras. Haciendo un resumen del valor y del sentido de eso que llamamos sacrificio, privación, mortificación, abnegación, penitencia. ¿Por qué? Porque todo este camino de perfección cristiana tiene que pasar por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. No hay santidad y gozo en la batalla si no hay un combate espiritual, si no hay una mortificación, un sacrificio. Y esa mortificación, ese sacrificio, es lo que nos lleva, queridos amigos, a vivir en paz y en gozo. Es decir, el sacrificio es importante para lograr la paz interior. Olvídese que es el yoga lo que le va a dar la paz interior. Olvídese que es intentar salirse de la realidad de este mundo para sumirse en un nirvana donde usted quiere un no sufrir. No, no es así. Usted no necesita irse a ningún lado ni sacar su espíritu de su cuerpo, no. Lo que necesito es darle sentido al sacrificio porque el sacrificio es importante para lograr mi paz interior. El pecado ha introducido en mi vida una distorsión en mi naturaleza humana. Me ha desordenado. Y entonces, como nos falta la armonía para vivir en paz con Dios, para vivir en paz con el prójimo, para vivir en paz conmigo mismo, esa falta de armonía no puede ser reparada si uno no se sacrifica.
si uno no se abniega, si uno no se amarra un poquito, no puede. Paradójicamente, incluso el Evangelio nos regala la respuesta. La paz solo vendrá a aquellos que se hagan violencia. Es lo que dice la Sagrada Escritura. El reino de Dios sufre violencia. Y esto es porque existe esa distorsión dentro de nosotros, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y por eso tenemos que hacernos un poco de violencia. El reino de Dios sufre violencia. Hay que sacrificarnos, hay que abnegarnos, hay que ponernos en penitencia, hay que hacernos un poco de violencia. Porque es la única manera como el hombre nuevo va a derrotar al hombre viejo. Y mi sacrificio va a formar parte de la colaboración con Dios. Para que Él pueda completar su obra en mí, va a necesitar de mi capacidad de sacrificarme para poder vencer ese hombre viejo al cual tengo un amor impresionante, al cual tengo un deseo de complacerle impresionante. El Señor quiere hacer esa obra. Sabe que hay una lucha dentro de nosotros. Y esa obra no se puede hacer pasivamente. Nosotros tenemos que contribuir a ella. Y la manera de hacerlo es con el sacrificio. Por tanto, esta palabra no la podemos tirar allá atrás. Esta palabra tiene que convertirse en algo de nuestra espiritualidad de todos los días. Colosenses 1:24. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. En Cristo somos sacerdotes y víctimas con Él. En el Nuevo Testamento el sacerdote y la víctima se identifican, ya que Jesús se ofrece en el sacrificio como víctima. No estamos ofreciendo algo, sino que me ofrezco yo. Por tanto, queridos amigos, todos nosotros, todos nuestros padecimientos y sacrificios nos permiten unirnos al gran sacrificio de la cruz de Cristo. De manera que también nuestros sacrificios sean redentores, sean corredentores, que sirvan para la salvación nuestra y de nuestros hermanos. Por tanto, nuestro sacrificio, que en sí mismo no vale nada, unido al sacrificio de Cristo en la cruz, adquiere esa potencia salvadora grandiosa. No tener miedo al sacrificio, no tener miedo a la abnegación, no tener miedo a la renuncia, no tener miedo a la penitencia, porque lo que debemos ir aprendiendo en nuestra vida es a pensar como Dios.